¿Qué tal? Buen día. Somos el equipo 2. Estamos compuestos por Vladimir Isabel Centeno Pozos, Jerónimo Cruz Monad y Luis Enrique Antonio White Brown. Nosotros presentaremos el tema de bonos y sus características. Esta exposición estará compuesta por su concepto, características, quienes participan, clasificaciones, mercados de bonos, los tres más grandes mercados de bonos e instrumentos financieros que operan el financiamiento internacional de bonos, así como información adicional. Pero bueno, empezaremos con el concepto. ¿Qué es un bono? La emisión de deuda consiste en la emisión de títulos financieros que prometen un pago futuro a cambio de un precio. Normalmente, estos títulos o estos bonos pueden ser emitidos por una corporación o entidad gubernamental y es la forma en la que se puede obtener capital, que representa un préstamo a cambio de pago de intereses o de un capital. En pocas palabras, se trata de pedir dinero prestado a cambio de títulos en forma de deuda y estos se vuelven atractivos por la parte de la rentabilidad que pueden generar. Entre características que encontramos, pues es que la emisión de bonos se dedican al financiamiento de la deuda, ya que piden dinero prestado a inversionistas. Al comprar bonos se les promete a los inversionistas la devolución de su dinero, o sea, el capital junto a unos intereses. El financiamiento mediante la deuda, normalmente un préstamo empresarial o una línea de crédito de una institución financiera, requiere el pago del préstamo con interés. Volvemos a caer a lo mismo. Esta modalidad se vuelve atractiva ya que es una forma menos riesgosa de generar o de obtener un capital. Al mismo tiempo, pues esto pues genera un pago de intereses que se ve reflejado en el estado de ganancias y pérdidas en la parte de gastos financieros, generando así un menor pago de la participación laboral e impuestos en la renta, es decir, estos intereses se vuelven deducibles en los estados financieros, claro. Además de que los intereses forman parte de los egresos de... Bueno, a continuación es importante mencionar quiénes participan en este tipo de mercados en los que son mercados de deudas y quienes emiten este tipo de instrumentos. Eh, Como ya explicó anteriormente nuestro compañero, es que estos instrumentos son representativos de deudas. Estos pueden ser emitidos por empresas, bancos, algún tipo de instituciones o entidades gubernamentales y por el Banco Central. Entre estos instrumentos tenemos, por ejemplo, los CETES, tenemos los bondes, los bonos IPAB, tenemos UDIBonos, instituciones bancarias como los bonos de protección al ahorro, los bonos de regulación monetaria y las aceptaciones bancarias. Todos estos son instrumentos representativos de deuda bastante grandes en nuestro país, que es México. Eh, por lo tanto, para poder entender esto de una mejor manera, es óptimo que se hagan diferentes clasificaciones. Eh, Como se clasifican de parte de quienes están emitiendo las representaciones u obligaciones de estos instrumentos de deuda, y también están basados en quienes los adquiere y por ello se pueden clasificar de la siguiente manera. Hay tres clasificaciones principales. La primera es la gubernamental. Eh, Entre ellos se incluyen los CETES, los bonos, los bondes, los UDIBonos. Treasury Bills son aquellos que se tienen en Estados Unidos y se tienen muchos más. Estos específicamente, como lo dice el nombre, son instrumentos de deuda dados por algún tipo de gobierno. Entonces, en teoría, lo que está pasando es que estás comprando deuda del gobierno y el gobierno es el que te paga.
Entonces, al final de cuentas, es instrumento de financiamiento para el gobierno y de deuda para quien la compra. El segundo son los bancarios. Y estos son cualquier tipo de eh, pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, o sea, los intereses que se cobrarían al vencerse, algún tipo de certificado de depósito u otro tipo de cosas. Este tipo de deuda es la que usa el banco para poder financiar otro tipo de proyectos que le entregan intereses o para otorgar ellos mismos préstamos a las empresas o a las personas. Los últimos, que son los más complejos, son los privados o corporativos. Estos son cualquier tipo de obligaciones, eurobonos, cualquier tipo de papel comercial, es decir, cualquier tipo de deuda en la que se mete la corporación o el ente privado para poder realizar distintas actividades. Algunos de ellos tienen garantías hipotecarias, es decir, en caso de incumplimiento, eh, se paga con algún tipo de instrumento, es decir, si por ejemplo se tiene un incumplimiento de parte de una empresa, se tiene que vender algún tipo de maquinaria para poder pagarle a esta persona, pero la gran mayoría no tienen ningún tipo de respaldo o garantía y a esto se le refiere como quirografarios. Hola, ¿qué tal? A continuación, yo voy a hablar acerca del mercado internacional de bonos, no sin antes recordar que el financiamiento con deuda mejora la rentabilidad de la inversión para el inversionista o accionista, porque gracias a esta deuda, el inversionista aporta menos capital por el efecto de palanqueo financiero. A su vez, los intereses que la empresa paga por la deuda al contabilizarse como gastos financieros permiten un ahorro fiscal. En principio es un buen negocio endeudarse, pero para que ello sea una realidad, el inversionista es el responsable de la gestión de la empresa, debe hacer los esfuerzos necesarios para que la inversión concrete según el nivel previsto y que los márgenes de ganancia proyectados sean los esperados. El mercado internacional de bonos es uno de los componentes clave de la economía global. Los bonos son una deuda emitida por los gobiernos y grandes empresas. Su rentabilidad tiene un impacto importante en la economía y el ahorro de millones de particulares que participan en fondos de inversión. Los bonos emitidos por el gobierno federal de Estados Unidos son los títulos más seguros del mundo, dado que están garantizados por su principal gobierno, tanto que su mercado nacional es estudiado por muchos como el mercado de dinero internacional. Los bonos del gobierno federal de Estados Unidos forman parte del mercado de deuda o el mercado de dinero. El Departamento de Tesoro es el mayor emisor de deuda en el mundo. Existen básicamente dos categorías de valores. En la primera se ubican aquellos que son descontados, es decir, que pagan solamente una cantidad fija al vencimiento por concepto de rendimiento más el capital invertido. En la segunda están los bonos con cupón, es decir, que tienen diferentes pagos durante toda su vida. Los tres grandes mercados de bonos son el bono extranjero, aquellos que son emitidos y colocados por gobiernos, bancos o empresas financieras nacionales denominados en su moneda de origen y negociados en su propio país. Es decir, todo nuestro mercado nacional para cualquier país que no sea México es un mercado extranjero. Ahora, los externos o internacionales son aquellos que se denominan en la moneda nacional de aquel país donde se coloca y el emisor es extranjero. Este tipo de bonos, sin embargo, es básicamente para los mercados más importantes o desarrollados en el mundo, por lo que son denominados en divisas fuertes, como lo son el dólar, el euro y por último el eurobono, aquel que se denomina en moneda extranjera para el país donde se coloca. Sin importar la nacionalidad del emisor, este podrá ser emitido por nacionales o por extranjeros. Un ejemplo de eurobono es un bono emitido por el gobierno mexicano denominado en yenes japoneses y colocado en Londres, pero también puede ser un bono emitido por una empresa inglesa denominado en dólares americanos y colocado en Londres. Ahora bien, los instrumentos financieros que operan en el financiamiento internacional de bonos. Existen dos tipos de deuda, la deuda a corto plazo, las cuales son aquellas con valores de oferta pública representativas de una deuda cuyo plazo no exceda los 365 días. Cualquier
deuda menor a un año. Y la deuda a largo plazo, su valor dependerá de la solvencia del emisor, la evolución de las tasas de interés del mercado y el plazo de vencimiento del instrumento. Por lo general se trata de instrumentos de menor riesgo, por lo que son apetecidos por inversionistas más conservadores. Una deuda a largo plazo es cualquiera mayor a 1 o 2 años, pueden llegar a ser 10, 15, hasta 30 años. Por último, el mercado de capital de desarrollo se definen como títulos o valores fiduciarios destinados para el financiamiento de uno o más proyectos o para la adquisición de una o varias empresas. Su rendimiento está vinculado a los bienes o activos subyacentes fidecomitidos. Están diseñados para impulsar proyectos de infraestructura, inmobiliarios, minería, empresariales en general, proyectos de desarrollo de tecnología o proyectos de capital privado. Los de infraestructura son cualquier carretera, aeropuerto, ferrocarriles, servicios de agua potable o electricidad en un país. Y para concluir, nos pareció pertinente incluir esta información. Para una empresa, endeudarse es un buen negocio financiero, pero el inversionista debe asimilar el riesgo de esta decisión, siendo que esta va a aumentar. Un tema crucial para el inversionista es la búsqueda de resultados satisfactorios, así como invertir lo estrictamente necesario, para lo cual la gestión de la sociedad está a cargo de los accionistas, a través de la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia, según lo establece la Ley General de Sociedades y lo establecido en el Estatuto Social de la empresa. Desde el punto de vista privado, la rentabilidad financiera sobre la base del flujo de caja después del pago de la deuda es mayor que la rentabilidad económica, esta última estimada en función al flujo de caja antes del pago de la deuda. La mejora en la rentabilidad obedece al efecto de palanqueo financiero, menor aporte de nuestro propio capital y un ahorro fiscal. Una condición implícita es que el costo efectivo neto de la deuda tiene que ser menor que el costo de oportunidad que el inversionista para que la inversión sea atractiva, financiarla con deuda. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.